En esta oportunidad voy a tratar de resolver en estos minutos las inquietudes relacionadas con la colestasis y cuál sería el enfoque terapéutico. Soy la doctora Adelina Lozano de la Unidad de Hígado del Hospital Arzobispo Loaiza y también trabajo en la Clínica Ricardo Palma en el servicio de gastrohepatología. Vamos a revisar entonces el tratamiento. Nuestro objetivo fundamental va a estar referido a mirar qué pasa con las colestasis hepatocelulares y cómo las abordamos, y qué pasa con las colestasis colangiocelulares y cómo las abordamos terapéuticamente. Voy a recordar lo que habíamos visto ya en el módulo de diagnóstico. Vamos a tener enfermedades como las hepatitis virales, las drogas, la sepsis o la ingesta de hormonas o de fármacos que van a producir colestasis hepatocelulares, y vamos a tener enfermedades como colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, que van a producir colestasis colangiocelulares. Cuando los conductos biliares pequeños y de mediano calibre afectados están dentro del hígado y obviamente hay una afectación de los hepatocitos, estamos hablando de un compromiso de colestasis intrahepática. Mientras que si tenemos la afectación de los conductos grandes, el hepático derecho y el izquierdo, o el conducto hepático común o el colédoco, vamos a estar hablando de unas colestasis de modelo extrahepático. Nuestro objetivo en esta oportunidad es tratar de ver cuál es la terapia desde el punto de vista farmacológico para alguna de estas entidades. Estas imágenes que corresponden a la visualización de la vía biliar nos están hablando de que, si bien es cierto, puede haber un estudio de ecografía normal, el estudio de la colangioresonancia es muy útil en este tipo de pacientes porque nos va a permitir identificar si estamos frente a un paciente, por ejemplo, con colangitis biliar primaria o con obstrucción neoplásica de la vía biliar de cara al diagnóstico. Las colestasis intrahepáticas del adulto son las relacionadas, como hemos dicho en la clase anterior del diagnóstico, sepsis, variedades colestásicas virales, por drogas o por desórdenes genéticos. O las de intrahepáticas, las clásicas crónicas, colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, además de la colangitis asociada a IgG4 o la neutropenia idiopática del adulto, o las colangiopatías también inducidas por drogas o por enfermedades tipo HIV o telangiectasia hereditaria hemorrágica o poliarteritis nodosa. Es importante que en el desarrollo de la terapéutica primero entendamos qué está pasando a nivel del hepatocito. Vean ustedes, este es un gráfico donde tenemos todo lo que está en este rectángulo de color anaranjado corresponde al hepatocito. Esta membrana del lado izquierdo, mirando yo frente a la diapositiva, está relacionada con la membrana sinusoidal del hepatocito, donde se realiza la toma de los nutrientes desde la parte sinusoidal. Luego tenemos al otro extremo la membrana canalicular, que es donde hay un exporte de las sales biliares, y tenemos también unos transportadores alternativos cuando existe una sobrecarga a nivel intrahepatocito de sales biliares, por ejemplo, y hay que activarlos. Pero este complejo de transportadores activos y aquellos que son alternativos, ¿cómo es que funciona? Vean ustedes que acá está de rojo FXR, que significa el receptor farsenoide. Este receptor farsenoide es el más importante de todos, está directamente relacionado
con los transportadores de la membrana canalicular, directamente relacionado con los transportadores que toman las sustancias nutritivas desde el lado sinusoidal, directamente relacionados con los exportadores alternativos cuando hay una sobrecarga a nivel del hepatocito. Y no solamente es el que regula todas estas actividades dentro del hepatocito, sino también es el que regula la síntesis del aunado al CYP7A1 del colesterol, y es el que tiene que ver también con una regulación a nivel del intestino. De tal manera que este receptor farsenoide es la estrella, es la vedette más importante en la regulación de los ácidos biliares y los transportadores biliares. En tanto, va a ser de mucha importancia que nosotros vayamos entendiendo estos transportadores, porque es desde aquí donde deriva el tratamiento de las enfermedades. Hemos hablado ya de colangitis biliar primaria, que es una enfermedad colestásica crónica de tipo colangiocelular caracterizada por presencia de anticuerpos antimitocondriales positivos o anticuerpos específicos GPE210 y SP100. Miren ustedes, la colangitis biliar primaria va a tener como característica la positividad para cualquiera de estos tres marcadores de autoinmunidad asociada a una bioquímica de colestasis: fosfatasa alcalina, bilirrubina total elevada a predominio directo, síntomas como los ya mencionados de prurito o fatiga que pueden preceder en meses o años a la enfermedad, y una histología que va desde destrucción de los canalículos biliares hasta estadios avanzados de cirrosis. Esta historia natural de la colangitis biliar primaria va a durar casi hasta 20 años desde el inicio. Entonces, en esta historia natural, al inicio vamos a tener solamente el anticuerpo antimitocondrial positivo. Ojo, no va a haber alteración de la bioquímica hepática. Después de un promedio de 6 o 8 años de persistencia aislada de anticuerpo antimitocondrial positivo, va a tener entonces lugar una elevación de las enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa. Pero las transaminasas van a estar normales o discretamente elevadas, la inmunoglobulina M va a estar también elevada, y habrá una histología que va a depender del estadio de progresión de enfermedad del paciente. Va a haber después un periodo de cirrosis establecida, compensada y después descompensada. Quiero dejar en claro que el tiempo ideal de tratamiento es cuando el paciente dejó de ser solamente AMA positivo y empezó a presentar elevación de fosfatasa alcalina. Ese es el momento en el que nosotros debemos de iniciar tratamiento. Si tenemos un paciente al que con bioquímica de colestasis hemos identificado que tiene anticuerpo antimitocondrial positivo, pero aún no hay bioquímica de colestasis, lo vamos entonces a seguir observando y evaluando. Mientras que si tenemos un paciente que ya empezó a presentar anticuerpo antimitocondrial positivo asociado a bioquímica de colestasis, de pronto ya es momento de iniciar el tratamiento, porque vamos a evitar de esta manera que el paciente se complique a futuro. Vean ustedes, este es un estudio en el que evaluaron a los pacientes que tenían colangitis biliar primaria en estadios tempranos, es decir, solamente ductopenia o destrucción del canalículo biliar, sin fibrosis, sin cirrosis. Estos pacientes seguidos en el tiempo, con un P estadísticamente significativo, tuvieron una posibilidad de sobrevida mejor que aquellos que ya presentaron fibrosis avanzada F3, F4 al momento del diagnóstico. De tal manera que identificar
cuál es la severidad de la fibrosis de mi paciente en el momento en el que yo acabo de hacer el diagnóstico, me va a servir como pronóstico. Es decir, será un paciente que a lo mejor, si responde bien al tratamiento, viva como la población general, o un paciente al que vamos a tener que monitorizar más de cerca porque tendrá un alto riesgo de mortalidad por la fibrosis avanzada. El tratamiento de colangitis biliar primaria es el ácido ursodeoxicólico. El ácido ursodeoxicólico genera una expectativa de vida en pacientes respondedores hasta por 20 años, es decir, comparable a la población general. Pero si el paciente no es respondedor al ácido ursodeoxicólico, los pacientes van a tener progresión a la cirrosis. La pregunta sería entonces, ¿qué porcentaje de los pacientes a los que vamos a iniciar tratamiento van a responder a ácido ursodeoxicólico? El ácido ursodeoxicólico es el gold estándar en el mundo entero. Esto está escrito en las guías internacionales, sobre todo la americana y la europea, ya la tienen años incluida como el tratamiento estándar, y las otras guías también. Y a lo largo de estos años se ha visto que lamentablemente el 100% de los pacientes tratados no responden a ácido ursodeoxicólico, que va a haber un 30 a 40% de los pacientes que no van a tener una respuesta completa y que estos pacientes van a progresar indefinidamente a la cirrosis y al trasplante hepático. Hemos dicho entonces que el ácido ursodeoxicólico es el estándar para el manejo de pacientes con colangitis biliar primaria. ¿Qué hace el ácido ursodeoxicólico? Hemos revisado que esta es una célula hepática, que la célula hepática está comandada con todos sus movimientos de los transportadores biliares por un receptor farsenoide, que es el más importante. Y vean ustedes que este receptor farsenoide es capaz de tener acciones, y dentro de esas acciones, que es el efecto de disminución de la éstasis biliar, aparece un medicamento que tiene un efecto favorecedor de esta coleresis, que es el ácido ursodeoxicólico. El ácido ursodeoxicólico no actúa a nivel del receptor farsenoide, pero actúa a nivel de un agonista PXR. Este agonista tiene un efecto colerético importante, facilitando el exporte alternativo de las sales biliares fuera del hepatocito para disminuir esta colestasis, disminuir la apoptosis del hepatocito, la muerte del hepatocito. También este receptor, este ácido ursodeoxicólico, actúa a nivel de los transportadores biliares de la membrana canalicular, como la bomba exportadora de sales biliares, facilitando la secreción de la bilis desde el hepatocito hasta los canalículos biliares. Y también actúa a nivel de otros transportadores tipo MPR2, MDR1, que son estimulantes de la secreción canalicular de sales biliares, para darle un efecto colerético, impedir la colestasis, que es lo que terminaría desestabilizando la membrana del hepatocito y produciendo la muerte. Esto es a nivel del hepatocito, y a nivel del canalículo biliar aumenta la expresión del AE2, que está reducido en pacientes con colangitis biliar primaria, y el ácido ursodeoxicólico ha demostrado que se restaura esta expresión, favoreciendo de esta manera la coleresis. Dicho esto, el ácido ursodeoxicólico entonces va a permitir facilitar a que los transportadores de la membrana canalicular hagan el exporte que se necesita, apertura
los transportadores del exporte alternativo, también estabiliza la membrana del hepatocito para evitar la muerte celular, mejora la colaresis a nivel del canalículo biliar. Por lo tanto, el tratamiento se ha sugerido que no solamente sea para paciente no cirrótico, sino también para paciente cirrótico. ¿Por qué? Porque la respuesta al tratamiento con ácido ursodeoxicólico tiene una variabilidad individual. De tal manera que si yo tengo un paciente que tiene colangitis biliar primaria y no tiene cirrosis, el tratamiento de elección será ácido ursodeoxicólico. Si tiene una buena respuesta, tratamiento de por vida. Entonces, un paciente que tiene el diagnóstico, conforme ya lo hemos revisado, el tratamiento es para toda la vida. Por otro lado, si el paciente ya tuviera cirrosis establecida, vamos a mirar si la cirrosis es compensada o es descompensada. Si la cirrosis es compensada, igualmente va a terapia con ácido ursodeoxicólico. Si la terapia con el ácido ursodeoxicólico tiene una buena respuesta, tratamiento de por vida. Esto evita el trasplante hepático. Por otro lado, si el paciente tiene una cirrosis pero está descompensada, le daremos ácido ursodeoxicólico y tenemos dos alternativas. Si la respuesta es buena, el tratamiento para toda la vida. Si la respuesta no es buena, este paciente debería de ser evaluado con la finalidad de ver si se le puede agregar otra terapia adyuvante para mejorar la bioquímica, y si a pesar de esto el paciente progresa, entonces el paciente debería de ser evaluado y sometido a trasplante hepático. Esta es una diapositiva tomada de las guías europeas para el estudio del hígado, donde habla de que los pacientes no respondedores al tratamiento, para esto lo he traído, uno debería de descartar si solamente tiene colangitis biliar primaria o tiene asociada una hepatitis autoinmune. Además, deberíamos de continuar con el ácido urso y tratar de ver si de veras nos responde, pasar a alternativas de segunda línea, pero también deberíamos de evaluar en este grupo de pacientes si hay otras enfermedades autoinmunes asociadas como enfermedades tiroideas que cuando están en activación, digamos, de la enfermedad, hay un desbalance y hay una mala respuesta al tratamiento y tenemos que compensar la enfermedad autoinmune de fondo, o si tenemos otras comorbilidades que también deberíamos de tratar en este grupo de pacientes. Hemos hablado de que si el paciente responde al tratamiento, debería de continuar tratamiento de por vida, pero la pregunta es, doctora, ¿y cuáles son los criterios de respuesta adecuada al tratamiento y en cuánto tiempo debo yo de tener esta respuesta? Vean ustedes que van a leer en la literatura terapias que hablan de respuesta al tratamiento con corte de tiempo a 6 meses, con corte de tiempo a 12 meses y con corte de tiempo a 2 años. Lo que se ha dicho hasta el día de hoy, se ha consensuado, es que el corte de tiempo debería de ser suficiente con 1 año. Entonces, si al año de tratamiento el paciente no responde basado en la bioquímica hepática, vamos a llamarle falla al tratamiento, y hoy por hoy se están utilizando los criterios de París II. Paciente que al año no cumple con los criterios de París II, es decir, que la fosfatasa alcalina persiste elevada al menos hasta por 1.5 veces el valor normal, o la transaminasa elevada al menos 1.5 del valor normal, o bilirrubina total elevada, entonces
los pacientes, en este contexto vamos a llamarle pacientes no respondedores. Cuando los pacientes no son respondedores al tratamiento, deberíamos de hacerle una medición de la elastografía hepática por FibroScan. La elastografía nos va a permitir establecer puntos de corte, es decir, si mi paciente tiene más de 9.6 kilopascales y además no fue respondedor al tratamiento de criterios de París 2, este paciente debería de, además de ácido ursodeoxicólico, plantearse una alternativa de segunda línea para mejorar esta bioquímica de colestasis. Muy bien, vamos a pasar brevemente a revisar qué pasa si el paciente tiene colangitis esclerosante primaria. A diferencia de la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante tiene un tiempo de historia natural antes de llegar a la cirrosis mucho más corto, puede ser 6 a 7 años, tiene un alto riesgo de hacer colangiocarcinoma. Se utiliza como terapia de base el ácido ursodeoxicólico, pero las tasas de respuesta en colangitis esclerosante primaria no son tan exitosas ni con tanta eficacia como se ha demostrado para colangitis biliar primaria y están ahorita evaluando otras drogas alternativas. Pero se puede empezar con ácido ursodeoxicólico y darle más o menos entre 13 hasta 20 miligramos kilo de peso por día. Vamos a revisar ahora qué colestasis intrahepáticas del adulto van a beneficiarse en terapias con ácido ursodeoxicólico. Vean ustedes que dentro de nuestro algoritmo de diagnóstico de colestasis, aquellos que tenían anticuerpo antimitocondrial negativo o anticuerpos específicos negativos para colangitis biliar primaria eran pacientes a los que nosotros íbamos a evaluar en búsqueda de otras patologías como la colestasis intrahepática familiar progresiva, la colestasis benigna recurrente, la colangitis esclerosante primaria o la colestasis gravídica gestacional. La colestasis gravídica gestacional es, como su nombre lo indica, un proceso de colestasis en el contexto de una paciente embarazada que está a partir de la semana 20 del embarazo en adelante. Este tipo de pacientes se ha estudiado cuál sería la terapia que mejor favorece la disminución de la mortalidad materna y fetal. Y lo que se ha visto en este metaanálisis, por ejemplo, es que el tratamiento con ácido ursodeoxicólico sería la terapia de elección, comparando los estudios frente a otras moléculas tipo, placebo, la N-acetilcisteína, la colesteramina. Y dentro de al menos 6 guías internacionales se considera también como terapia de primera línea. Lo que varía de guía a guía son las dosis y pueden ir de dosis tan bajitas como de 250 miligramos al inicio 3 veces por día hasta dosis más altas hasta de 25 miligramos kilo de peso por día. Y el tratamiento se prolonga hasta que el embarazo llegue a su término. Cuando el tratamiento con ácido ursodeoxicólico no ha dado una buena respuesta, entonces se van a utilizar terapias concomitantes de segunda línea como la adenosylmetionina y se puede utilizar otras terapias dependiendo de las guías que uno utilice como dexametasona, por ejemplo, para tratar de mejorar la bioquímica y sobre todo el prurito de muchos de estos pacientes. Veamos ahora algunas cosas relacionadas con la colestasis intrahepática familiar progresiva. Hemos dicho que es un desorden de tipo genético, entonces vamos a mirar acá cuáles son los cromosomas y los genes implicados. De acuerdo
al patrón genético y a los cromosomas, se han identificado hasta 3 tipos de colestasis intrahepática familiar progresiva. La que definitivamente va a cirrosis es la tipo 3, pero vean ustedes que van a ir todos con bioquímica de colestasis, gamma-glutamil transferasa en el tipo 3 alta, asociado a la fosfatasa alcalina elevada. Está normal en el tipo 1 y tipo 2, pero en estos dos tipos, el 1 y 2, que están normales, la 5-alfa nucleotidasa, que es la otra enzima de bioquímica de colestasis, la tiene elevada. Por lo tanto, conforme habíamos revisado en la primera parte, donde se habla de que los pacientes podrían no necesariamente tener gamma-glutamiltransferasa elevada, y en esos casos debemos de tomar de la mano la 5-alfa nucleotidasa. Lo estamos viendo acá de manera específica, que en estos tipo 1 y 2, si nosotros pedimos la 5-alfa nucleotidasa, vamos a encontrarlas elevadas. Muy bien, estos pacientes van a también tener las transaminasas elevadas. Y esta es una bioquímica de colestasis clara, anticuerpo antimitocondrial negativo. No se trata de una colangitis biliar primaria, se trataría de un paciente que tiene colestasis intrahepática familiar progresiva. Y estos pacientes lo que tienen son alteraciones del MDR3, que es un transportador biliar, o de la bomba exportadora de sales biliares, o del FIC1, que los vamos a ubicar acá. Miren, el FIC1 está aquí, el MDR3 está aquí, es un transportador canalicular. La bomba exportadora de sales biliares también es un exportador canalicular, de tal manera que está alterado, conforme dijimos, pero de origen genético, el exporte de las sales biliares a nivel de la membrana canalicular. ¿Y cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento en este tipo de pacientes va a ser el ácido ursodeoxicólico. Va a haber, obviamente, como su nombre lo indica, una progresión de la enfermedad hasta llegar a la cirrosis hepática, y probablemente, dependiendo del tiempo, estos pacientes finalmente pueden requerir el trasplante hepático. Los pacientes con colestasis intrahepática benigna recurrente tienen también un origen genético que muchas de las veces se comparte con la colestasis intrahepática familiar progresiva, y estos pacientes van a tener en los periodos de exacerbación y de presencia del cuadro de la colestasis prurito muy intenso, van a tener ictericia, y estos pacientes se benefician también de la terapia con el ácido ursodeoxicólico durante ese periodo. Luego va a venir un periodo asintomático que puede durar de meses a años, y cuando se presenta nuevamente el cuadro, volver a repetir la misma terapia. Voy a dedicarle un par de diapositivas a la colestasis producida por la nutrición parenteral total. La nutrición parenteral total, así como la ingesta de otros fármacos, por ejemplo, que tengan un exceso de vitamina A, fármacos que tengan Herbalife, ¿no? Entonces hay gente que va con preparados de Herbalife para bajar de peso, tener mucho cuidado también con esto. Cuando se produce el tratamiento de la nutrición parenteral total en los pacientes que así lo requieren, que están en unidades de cuidados intensivos, vean ustedes que lo que se produce es una alteración de la actividad de los transportadores biliares. Además, esto va a activar una respuesta del receptor falcenoide, de los receptores nucleares PXR, para tener una respuesta que va a mejorar la homeostasis de las sales biliares dentro del hepatocito. En este contexto, el tratamiento en pacientes que tienen nutrición parenteral total y que han desarrollado colestasis también está indicado, además de la corrección que se tiene que hacer a nivel del tipo de nutrición que el paciente
recibe el tratamiento con ácido ursodeoxicólico. Bueno, esta fue mi última diapositiva. He tratado de desarrollar las enfermedades colestásicas que requieren algún tipo de manejo especial, porque recuerden ustedes que las enfermedades colestásicas por fármacos se va a resolver retirando el fármaco, que si tiene colestasis por sepsis, vamos a resolverlo cuando se mejora la sepsis. Si tiene colestasis por problemas virales, se va a resolver cuando ya no haya más esta patología viral, de tal manera que he tratado de mirar este otro grupo de colestasis que se van a beneficiar de una intervención farmacológica y en este caso se trata del ácido ursodeoxicólico. Muchísimas gracias por la atención y bueno, espero que podamos vernos en algún otro curso. Muchas gracias.